Buenas noches, compañeros, amigos. Hoy tenemos el agrado de recibirle a Juanito Pacemiño, un conocido historiador ecuatoriano, sobre con quien queremos discutir o a conversar sobre el tema del 50 aniversario del asesinato del compañero Salvador Allende y por ende de la destrucción de una posibilidad histórica que se abría en América Latina con el triunfo de Allende en el poder a través de una propuesta de izquierda marxista. Buenas noches, Juanito. Nos es grato que estés con nosotros. ¿Cuál es tu visión realmente de lo que pasó en Chile en esa época? Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué pasó realmente en el Chile de hace 50 años? ¿Y por qué el golpe militar contra el compañero Allende? Gracias, Manuel, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Partiré de una consideración primero general. Salvador Allende es un médico socialista marxista que tenía ya una trayectoria pública como ministro y como miembro del Congreso, y participó como candidato presidencial en 1952, 1958, 1964 y triunfa en 1970. Su propuesta en 1970, acompañado por la Unidad Popular, que es la agrupación política que le respaldó, fue el de la vía chilena al socialismo. ¿Y en qué consistía la vía chilena al socialismo? Se priorizó la vía pacífica al socialismo. Estamos hablando del año 1970. Hay que considerar que después de la Revolución Cubana, 1959, durante la década de los 60, surgieron numerosos grupos guerrilleros en toda América Latina. Estos grupos creyeron posible reeditar el camino de la Revolución Cubana, es decir, a través de la lucha armada. Allende se apartó, y la Unidad Popular, pues no, Allende y la Unidad Popular se apartaron de esta vía armada para lograr instaurar un régimen socialista y planteó la vía pacífica. Y llega a la presidencia, de tal manera que este primer rasgo a considerar es que Allende y la Unidad Popular habían planteado una vía histórica distinta. Si vamos a la experiencia de la Unión Soviética, esa es una revolución armada. Si vamos a la experiencia de la China, 1949, es una revolución armada. Si vamos a la experiencia de Corea del Norte y de los países de Europa del Este, todas son revoluciones armadas. Y si vamos a Cuba, es una revolución armada. Entonces es por primera vez en la historia del mundo contemporáneo que un presidente electo, además por votación popular, está planteando la vía pacífica de construcción del socialismo sin caer en la consigna que tenía la izquierda marxista de la época y particularmente los grupos guerrilleros de que se podía hacer esa transformación por la vía armada. Entonces, todo esto ya provocó una expectativa universal, generalizada en los ambientes marxistas, porque todos los marxistas de la época también confiaban en mucho, estaban inclinados en América Latina que la lucha armada era deseable, si bien no en todos los países podía arrancar, pero se imaginó, todo marxista pensaba a la época que la lucha armada era eficaz y el mejor mecanismo, pero plantear una vía pacífica, esta vía chilena al socialismo, era realmente inédito en la historia contemporánea de América Latina y en la propuesta teórica de un marxismo que se pretendía aplicar pues a una realidad distinta a la cubana en América Latina como era la realidad chilena. Partamos de esta primera consideración. Pero a pesar de, claro, o sea, hay un proceso de organización social y una larga lucha por el socialismo en Chile. No hay que olvidar que es la cuna inclusive de la famosa música protesta, operación cultural en América Latina. Pero ¿acaso no es desde el primer día que llega el compañero Allende que empieza toda una agresión sistemática para destruir esa posibilidad histórica del socialismo? Porque yo me acuerdo una de las primeras condiciones que le puso bueno, antes de eso hay el asesinato de un general, ¿no?
en Chile para que no gane Schneider. Schneider. Son asesinados por la ultraderecha. Pero hay todo ya se viene organizando desde hace rato toda una serie de aparatos de la ultraderecha chilena y de la ultraderecha mundial e internacional para destruir justamente ese la posibilidad de eso. No hay que olvidar que Kissinger decía que cualquier cosa puede pasar, pero ese gobierno no va a terminarlo. Hay que derrocarlo, hay que destruirlo, ¿sí? Pero no hay inclusive una serie de condiciones que le pone inclusive la propia democracia cristiana, como es uno de esos casos, el que no pueda remover a la cúpula del ejército chileno. Sí, diría, vamos, tomemos algunas de las partes de tu inquietud. El socialismo es una aspiración en América Latina desde que se fundan los partidos marxistas. Y esto ocurre después de la primera década del siglo XX, a partir de 1910, por allí empieza la fundación de partidos marxistas. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en 1926 el Partido Socialista, en 1931 el Partido Comunista. En esa misma década se funda el Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista, la fecha exacta no recuerdo. Pero es una aspiración ya que el socialismo puede ser la alternativa inevitable al capitalismo. En los años 30 hay un movimiento en 1932 que lleva al poder a Marmaduke Dove, si mal no me acuerdo el nombre, si es que me equivoco podemos examinar enseguida en mi escrito aquí, que tiene 12 días de instauración de un régimen socialista, porque era el primer socialismo en Chile, 1932. Es Allende es el segundo realmente, sí, sí. Y hasta los años 60 y hasta el 70 en que llega Allende al poder, claro que se han acumulado fuerzas que plantean el cambio de este sistema, y más todavía en situaciones latinoamericanas donde el subdesarrollo y el atraso eran muy fuertes en todos los países, unos más, otros menos. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, a los años 60 no había países más atrasados que Bolivia y Ecuador, porque el caso de Chile incluso era un país mucho más adelantado que estos dos países. En todo caso, el planteamiento de que se podía hacer la revolución pacífica, y más todavía previendo que Allende podía triunfar en las elecciones, los Estados Unidos, en los que estaba de presidente Richard Nixon y estaba de secretario de Estado Henry Kissinger, es decir, de algo así como ministro de Relaciones Exteriores desde Secretaría de Estado, desde que ya advirtieron que Allende podía ganar, intervinieron en Chile a través de la CIA, la Central de Inteligencia Americana, para evitar que Allende gane, primera acción. Segundo, como no pudieron evitar que gane, y Allende tomaba la presidencia, desde el minuto que tomó la presidencia, la CIA y el gobierno de Nixon, y sobre todo este secretario de Estado Kissinger, hicieron todo lo posible por derrocar a Allende, y naturalmente tenían una facilidad, los militares. ¿Por qué tenían una facilidad? Porque desde 1947, cuando se suscribió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, los militares pasaron a ser entrenados por los Estados Unidos, tanto en cuanto a preparación técnica, pero sobre todo con preparación ideológica, y vivíamos plena Guerra Fría. Entonces los militares latinoamericanos comenzaron a ser preparados en el anticomunismo más rabioso. Cuando se produce la Revolución Cubana, bueno, los Estados Unidos no están dispuestos a que exista una segunda nación socialista en Latinoamérica. Y por consiguiente, reforzaron su intervención, su injerencia, su inteligencia, su influencia en las Fuerzas Armadas de Chile, y por eso, desde 1970 hasta 1973, durante esos 3 años, hay por lo menos 10 momentos claves en los que se intentó un golpe de Estado. Incluso en octubre de 1972 hay una paralización que por poco provoca la caída de Allende. Y en junio del 73, junio-julio del 73, se produce ya un intento de golpe de Estado militar. La movilización de las tanquetas, que se llamó, porque en Santiago se movilizaron con la perspectiva de
hacer un golpe de Estado. Entonces ya hubo esos intentos. De lo que hoy se sabe por los documentos desclasificados de la propia CIA, la CIA financiaba todas estas actividades en contra de Allende, hasta la máxima actividad que se cumple el 11 de septiembre de 1973, cuando se derrocó a Allende. Entonces este es un primer elemento. Allende, con el planteamiento de socialismo vía pacífica, tenía condiciones históricas adversas. Una de esas es esta, la Guerra Fría, que volvía inevitable para los Estados Unidos impedir a cualquier precio y costo la posibilidad de que una nación latinoamericana pueda pasar al socialismo. Entonces, ese ambiente de Guerra Fría fue fatal. Si comparamos con nuestro presente, ese ambiente de Guerra Fría no existe. Hay otras condiciones sobre las que podemos analizar luego, pero evidentemente en la época de Allende, esa fue una condición sumamente adversa para poder plantear el socialismo vía pacífica, y sobre la base de que ya por lo menos teníamos una nación que estaba en el proceso de construir el socialismo, que era Cuba. De acuerdo, o sea, pero yo creo que de alguna manera lo que preguntabas lo de la democracia cristiana. Sí. También vamos por allí luego, pero me ibas a decir algo más. No, terminemos con lo de la democracia cristiana. Bueno, yo creo que es importante porque la democracia cristiana jugó un papel importante en América Latina, ¿no? Y en el mundo. Yo sí creo que lo que alguna vez decía el Patricio Icaza, también es un historiador, qué pena que ya murió, pero el Pato decía, claro, como el CFP, el DP, eran los hermanos siameses de un proyecto neofascista en América Latina, como que la democracia cristiana cubre la salida de los nazis de Alemania y se dotan de una vaina ideológica que es la doctrina social de la Iglesia para impulsar en América Latina disque una alternativa verde diferente al comunismo, pero que es una propuesta bastante neofacha, ¿no? Sin duda en Chile de la época se opusieron al comunismo que creían venir con Allende todos los partidos de la derecha. ¿Cuáles eran los partidos de la derecha? El Partido Liberal, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. No creían que se podía cambiar un sistema democrático, como decían que es el chileno, e implantar el totalitarismo comunista, como argumentaban. Pero aquí tenemos la particularidad de la democracia cristiana de Chile. La democracia cristiana de Chile acogió ciertamente el pensamiento social de la Iglesia, pero estableció algunas cosas que en América Latina resultaban progresistas y hasta radicales. Uno, la necesidad de hacer una reforma agraria. Por eso es que el presidente demócrata cristiano, Eduardo Frei, que triunfa en 1964, justo sobre Allende, lo que hace es iniciar la reforma agraria, que consistía en volver a repartir las grandes haciendas a favor de los campesinos. Pero esa reforma agraria quedó corta. Cuando llega Allende, su primera y gran propuesta es hacer la reforma agraria. Y te digo, es paradójico, coincidía la democracia cristiana con el socialismo que pretendía Allende en estos términos. El segundo rasgo que tenía la democracia cristiana es que consideró en los años 60 y con Eduardo Frei la chilenización de las minas y comenzó la nacionalización de las minas, del cobre particularmente, con Eduardo Frei, demócrata cristiano. De tal modo que otra vez resulta paradójico que cuando llega Allende, Allende toma la idea de nacionalización del cobre y de las minas y las nacionaliza. La Anaconda y la Kennecott, que eran las grandes empresas cupríferas de Allende, fueron inmediatamente nacionalizadas y con consenso de todos los partidos, incluso incluida la derecha. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana había sostenido esta tesis. Claro, la democracia cristiana, otro elemento, es que sí tenía en los años 60 una orientación popular, quería favorecer a los trabajadores, a los campesinos. Cierto es, era una democracia cristiana reformista, pero naturalmente la democracia cristiana era a su vez una fuerza política de la derecha renovada y totalmente antimarxista y evidentemente anticomunista, de tal manera que cuando llega Allende, pese a que, podríamos decir, la línea reformista podía acercar a la unidad popular
con la democracia cristiana, como en efecto así ocurre el primer año. Ya desde el segundo, la democracia cristiana empieza a separarse, y en el tercero es un confabulador adicional que saluda en definitiva al golpe del 11 de septiembre de 1973, porque le beneficiaba incluso en términos de que no podía de otra manera liquidarse el camino del socialismo que la democracia cristiana mismo había criticado. Ahora, permíteme hacer una comparación con el Ecuador. En el Ecuador, la democracia cristiana fundada en 1964 se hace con influencia de lo que venía sucediendo en Chile con la democracia cristiana, que ya tenía antecedentes, y con el COPEI, es decir, la democracia cristiana también de Venezuela. Y los fundadores de la democracia cristiana lucían en nuestro país también radicalísimos. Uno de los fundadores era Osvaldo Hurtado Larrea. Entonces parecían, porque ellos también postulaban, reforma agraria, nacionalización de bienes estratégicos, el petróleo sin duda iba a ser, y atención popular a los sindicatos, a los campesinos, etcétera, etcétera. Por eso es que en el Ecuador a Hurtado lo tenían los propios militares como un comunista disfrazado, así lo tenían. Y no era, porque él fue siempre antimarxista, siempre fue anticomunista. Yo que he leído casi todo lo que ha escrito en términos académicos, lo conocí también personalmente, sé de lo que estoy hablando. Entonces, pues así se asimilaba la democracia cristiana. Claro, en el Ecuador no tuvimos un proceso de triunfo electoral de la izquierda para plantear el socialismo. Por eso, regresemos al Chile. En Chile, el triunfo electoral de Allende y el planteamiento del socialismo por vía pacífica les caía como un balde de agua a los demócratas cristianos. Y claro, ahí sí despertaron nuevamente lo que estaba temporalmente oculto, el anticomunismo y el antimarxismo. Y por ello es que se comprometen, al final, en el 11 de septiembre del 73, se comprometen, están comprometidos, porque el golpe contra Allende se venía del lado de la democracia cristiana a través del Congreso, porque buscaron constantemente la forma de derrocar a Allende por la vía del Congreso, de un golpe parlamentario. No lo lograron, porque Allende, incluso en las elecciones del 73, del 72 y del 73, tuvo un mejoramiento en la representación de los diputados, y por eso no lograron hacer mayoría. Si no, le habrían destronado, lo habrían derrumbado del poder antes. ¿Por qué digo destronado? No porque Allende haya sido un rey, ni mucho menos, o como suele decir, eran como monarcas los comunistas. No, no es cierto nada de eso. Utilizo ampliamente la palabra por ser gráfica, no destronarle, es decir, quitarle de en medio a esta persona que estaba ocupando la presidencia de la República de Chile. Entonces, este es el contexto que también toca analizar. Por eso, yo creo que haciendo este parangón, el papel de la democracia cristiana ha sido muy importante en América Latina. Claro, porque yo creo que inclusive nunca se ha ubicado con claridad el tema, por ejemplo, de un instrumento que utilizaron la democracia cristiana, que era parte del poder político, que era la Iglesia Católica, pero articulada a través de la famosa Acción Católica. A través de la Acción Católica incurren, se meten, porque había la JEC, la JOC, la JUC, todas las siglas, obreros, campesinos, y para darles de alguna manera organicidad a esa clase obrera para luchar contra el comunismo, porque la primera central sindical legalizada en el país es la CEDO. Desde la derecha, su lógica es anticomunista. Y la Universidad Central, yo me acuerdo de Gerardo Venegas, por ejemplo, el último candidato a la presidencia por la ADP contra los chinos. Pero claro, cuando uno se pone a ver el tema, claro, el tema era organizar sectores del popular para desde adentro ir destruyendo al comunismo, que ese era el objetivo. Para que no nos gane, pues esa era la idea, efectivamente, porque ellos decían, avanza el socialismo, avanza el comunismo, adquiere prestigio el marxismo, porque el marxismo, en la época de Marx, que es del siglo XIX, si bien comenzó a tener una influencia decisiva en medios académicos, entre los trabajadores, pero es después de la Revolución Rusa, 1917, cuando el marxismo empieza a tener un auge espectacular en América, y se creía, por tanto, que los partidos comunistas, socialistas o los sectores de la izquierda marxista podían tomar el poder
y construir una sociedad tipo soviética. Ese era el cuco, ese era el fantasma del comunismo y del socialismo y de la izquierda marxista desde los años 30. Y si vamos a Europa, el nazismo, así como el nazismo en Alemania, así como el fascismo en Italia y el falangismo en España, fueron corrientes que llegaron al poder con la idea de aniquilar el marxismo y el comunismo. Sobre todo en Italia y en Alemania, donde el Partido Comunista alcanzó una dimensión de influencia enorme entre la población y tenía muchísimo prestigio. Nazismo, fascismo y falangismo. Más fuerte del mundo occidental. Y en España igual, junto con los anarquistas. En España es sui generis el asunto. Entonces, estos tres sistemas, nazismo, fascismo, falangismo, se montaron para impedir que triunfen los socialistas, que triunfe el marxismo, que triunfen los comunistas, y llevaron adelante una política de fuerza que en primer lugar se dirigió a los de izquierda, a los marxistas, a los comunistas, a los cuales se les persiguió. Teórica, sino físicamente. Además, con desaparición físicamente de los dirigentes y demás miembros de estos partidos que tuvieron que pasar a la clandestinidad. Y en el caso de Alemania, a eso se sumó también más los judíos, porque además se creía que el marxismo venía de los judíos. Bueno, entonces estaba el cuadro completo. Pero los pogroms, bueno, es desarrollado también por la Iglesia Católica. Pero yo creo que, claro, el tema de la lucha anticomunista desde la Unión Soviética, cuando se crea la Unión Soviética, también la teoría social de la Iglesia justo aparece más o menos por la época y se articulan todo este tipo de frentes para destruir. Y no hay que olvidar que la revolución, la contrarrevolución, la llamamos contrarrevolución blanca, dura hasta 1925 en la Unión Soviética. O sea, apoyan con plata, o sea, el asesinato también del pueblo en la guerra de la derecha europea contra el pueblo soviético. Pero en América Latina, yo no sé, o sea, después de todo lo que hemos vivido, porque después del derrocamiento bueno, en el gobierno del compañero Allende, se calcula que hay más de 1,000 actos terroristas. Paralizan un año toda la producción, los camiones. Hay una injerencia enorme. La famosa AAA en Argentina ya empieza a articular. Los grupos de la Iglesia Católica, la familia Propiedad y Tradición, que si bien nace en Brasil contra el gobierno de Goulart, se transforma cumple un papel importante en Chile. Vamos por allí. Como tú me estás inquietando, vamos por allí. La Iglesia Católica fue conservadora constantemente, permanentemente, anticomunista sin duda. La doctrina social de la Iglesia comenzó a alterar el panorama de tal modo que desde los años 30 comenzó a surgir una iglesia popular, una iglesia social. La CEDOC ecuatoriana se llamó inicialmente Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, se funda en 1938 por influencia de esa doctrina, pero todavía esa doctrina está en manos de una derecha, dijéramos, con visión social, una derecha con cierta visión social. Ya viene de la creación de una organización primera de los artesanos, ¿cómo se llama? Sí. Venía de los consejos artesanos, de los gremios como la Sociedad Artística Industrial de Pichincha, las comunidades vicentinas que había. Ajá. Bueno, todas estas agrupaciones son las que llevan a la pero ¿no crees que llega un momento en que está supuesto por proyecto social en América Latina cobra otra dimensión? Y claro, sí, a eso voy. Porque en el 60 aparece la teología de la liberación. Claro, porque en esta época es una especie de doctrina social de la Iglesia en manos todavía de las derechas. En los años 60, la doctrina social de la Iglesia sirve para que surja ahora sí una iglesia más bien de izquierdas. Y cuando uno observa a partir del Concilio Vaticano II, 1962, y sobre todo de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968, bueno, ahí hay una posición incluso abiertamente anticapitalista. Quien examine los documentos del Concilio de la Conferencia de Medellín del año 1968 encontrará que la Iglesia reunida en Colombia ese año, incluso en los textos está, en los documentos está, admiten la posibilidad de la lucha armada para transformar el capitalismo. Eso es inédito en el marco de la Iglesia. La guerrilla cristiana, la colombiana, el Ejército de Liberación Nacional. Por ejemplo, la guerrilla Camilo Torres, sacerdote que muere en Colombia, afiliado pues a la lucha armada. Pero vamos a un personaje que estabas guiándolo
en el caso de Allende, ¿qué es lo que sucede? Tenemos a esta democracia cristiana que aparentemente era reformista, pero el rato que llega Allende y estos socialistas, claro, descubre su eje derechista completo y se volcó a estar en contra de Allende. Pero financiados a su vez por la CIA y por grandes empresarios de Chile, apareció en Chile un movimiento que en efecto se originaba en la tradición familia y propiedad de Brasil y que en Chile adoptó el nombre de Patria y Libertad. Estos eran los TFP de Brasil, pero transformados en Chile como Patria y Libertad. Y estos eran algo así como el brazo civil armado de la reacción contra el comunismo. Hicieron una cantidad de atentados. Gente de sus filas estuvo comprometida en los 10 procesos dicho hubo antes del final del 11 de septiembre. Y dos me parece que son, y otros de estos grupos de extrema derecha civiles participaron financiados por la CIA. Es increíble. En el asesinato del general Schneider en el año 70, antes incluso de que Allende tomara la presidencia, para crear con ello el malestar generalizado de los militares, asustarlos y que ellos sean los que impidan la subida de Allende. Bueno, les falló, murió Schneider, pero los militares, felizmente hasta ese momento, respetaron la constitucionalidad. Entonces este grupo Patria y Libertad es tremendo, porque este es el grupo activo, es un grupo paramilitar, y como hoy mismo, por ejemplo, BBC de Londres publica un documental en el que habla de estos temas, ¿no? Y cómo estos grupos venían actuando contra Allende y asumían que era de liquidar físicamente a este adversario comunista que nos venía a traer el terror y el totalitarismo en Chile. Entonces de eso sí, pues es evidente. Este grupo pasó al Ecuador. Y en el Ecuador se llamó TFP, Tradición, Familia y Propiedad. Y apareció en la época de nuestra dictadura petrolera segunda. No la primera de Rodríguez Lara, 72, 76. En la segunda, 76 al 79. Y estuvo los primeros décadas de los 80 hasta Rodrigo Borja. Aquí creo que hubo una equivocación de Rodrigo Borja, que había ofrecido incluso en la campaña que TFP no seguiría en el país y que los expulsaría. No lo hizo. Entonces el TFP como que, algo así como que se retiró un poco, después de Borja apareció otra vez. Además yo creo que aquí hay un proceso que viendo un poco el tema de Allende, ¿no? Porque el asesinato de Allende costó más de 5,000 asesinados, miles de migrantes, muchos llegaron al Ecuador, decenas de miles de torturados, decenas de miles de migrantes. Pero ahí vamos viendo esto, o sea, yo creo que, porque estos grupos, por ejemplo, la familia Propiedad y Tradición, la AAA, se han ido convirtiendo y se van transformando, ¿no? Sí. Hoy tenemos ahora la comunidad, ahora tienen una comunidad religiosa que se llama Los Heraldos del Evangelio, que además Correa los pudo sacar del oriente ecuatoriano. Pero además tienes ese proceso de transformación. Hoy hay nuevos mecanismos, pues te decía, ¿es posible realmente que la democracia en América Latina pueda funcionar bajo otros parámetros, no de esta derecha criminal? Porque lo que hemos visto es, o sea, ¿es posible cambios democráticos? No es posible, porque cualquier pequeño cambio democrático enseguida es estigmatizado. Lo que se ha hecho de Correa, lo que se ha hecho de la compañera Kirchner, lo que se ha hecho de Venezuela, de Cuba, hoy mismo de México, de Nicaragua, es estigmatizar, tirarles lodo por un ventilador. No es posible en América Latina realmente, y eso que en Nicaragua también ganaron por las armas el poder, después de los procesos democráticos. Realmente la democracia garantiza que se pueda seguir construyendo o que pueda haber realmente democracia en América Latina, bueno, porque no te dejan. Planteas un problema tremendo. Tomemos la experiencia de Chile y de Allende. Chile era un país ejemplar para América Latina desde los años 30. La democracia funcionaba, los presidentes se repetían y se sucedían por elecciones democráticas, la independencia de la función judicial, de los congresos, la presidencia, lucían como todo
una triple punta del Estado Nacional. Los chilenos podían sentirse orgullosos de su democracia y de hecho en toda América Latina la democracia chilena era ejemplar, junto con la uruguaya. En parte la de Costa Rica, pero la uruguaya también, pero sobre todo Chile, que desde los años 30 pues tenía una continuidad. Hasta que llegó allá. Suiza de América, la que le hasta que llegó allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta era la democracia burguesa. Esta era la democracia de los grandes terratenientes, donde la izquierda no tenía posibilidades de acceder al poder por elecciones. Siempre era minoritaria su expresión, y eso cuando podían participar electoralmente. Dominaban los dos partidos, el conservador, el liberal, típica de la democracia latinoamericana del siglo XIX hasta bien entrado el XX. Entonces había esta situación, solo que no se llamaban conservador, liberal, otros nombres, pero siempre eran pipiolos y pelucones, que eran los términos del debate de la época en Chile. Pero digo, llega Allende. Entonces, de lo que se trata es, ¿cuál sería el planteamiento de Allende? ¿Cuál es el planteamiento de Allende? Bueno, aprovechemos de la democracia existente, de la constitucionalidad existente, de la institucionalidad existente, y con legítimo derecho, ahora entramos nosotros y vamos a transformar esto en el proyecto de sociedad que ofrecimos. Bueno, pues ahí se vio muy claramente que el conflicto no era democracia versus socialismo, sino que el conflicto era democracia versus democracia de otro sentido. Es decir, si es que alguien distinto al poder tradicional podía conducir el poder, eso es lo que se negaba. Si no eran las élites antiguas, supervivientes de los antiguos hacendados y estancieros de Chile, ligados a la burguesía chilena supuestamente moderna y con visión pluralista y democrática, no. Si no era con ellos, entonces se demostró que esa democracia institucional, constitucional, de la que podía enorgullecerse todo chileno desde los años 30, excluía la posibilidad de una democracia real, de una democracia social, de una democracia alternativa. Salvando lo que se tenga que salvar, mutatis mutandis, en la actualidad nuestra democracia de América Latina funciona algo parecido, porque ciertamente los grupos de poder no quieren que a través de la democracia triunfen fuerzas progresistas, triunfen fuerzas de izquierda, peor que sean fuerzas de izquierda marxista, es el terror que tienen. Pero en todo caso, no quieren los grupos de poder tradicional en América Latina que triunfen las democracias alternativas, las democracias de los sectores progresistas, de los trabajadores, campesinos, vinculados a los pueblos indígenas. Eso no quieren. Pero ya hemos cambiado de época, eso es lo bueno. Porque aunque tú tengas aprehensión frente a la democracia actual, aunque yo también coincida contigo en ello y tengo mucho de escepticismo, pero haciendo un análisis histórico que vaya más allá de nuestras opiniones, también se han creado condiciones como para que eso ocurra. Porque ya está ganando el sector progresista en América Latina. Ya tuvimos un primer ciclo progresista al iniciarse el siglo XXI y fue indetenible. Y estamos viviendo un semisegundo época o fase de gobiernos progresistas a los cuales tampoco han podido detener. Creían haber podido detener en Brasil al presidente Lula, y ahí está cómo regresa, y en 6 meses empiezan a ver los resultados del cambio. Creían que con AMLO también, Andrés Manuel López Obrador, vendría a un país igualito que Cuba o que Venezuela. Bueno, los resultados dan para un país mucho mejor que todas las 3 décadas anteriores de neoliberalismo en México. Creían que en Bolivia era necesario evitar el triunfo de Evo Morales, y peor también de Arce, del compañero Arce. Bueno, ahí están, triunfaron, y Bolivia se está demostrando como una alternativa, incluso por el proceso económico tan sui generis que tiene ese país. Se creyó, ciertamente, que con el presidente Boric en Chile podía hacerse un camino especial. Se han quedado cortas las aspiraciones en la propia izquierda. Pero igual creímos en el Ecuador. No quiero hacer una comparación
que moleste a Chile, a los chilenos y peor al presidente Boric. Pero quiero destacar el caso del Ecuador. Creímos que con Lenín Moreno iba a haber una continuidad del proyecto progresista con todo lo que se quiera avanzar, cambiar, replantear. Bueno, pues nunca nos imaginamos que este hombre se volcara a la ultraderecha económica y política del Ecuador, y es el que sienta las bases de lo que estamos viendo actualmente. Guillermo Lasso no es sino un continuador de lo que había dejado Lenín Moreno. Y además no solo continuador, es un agravador de las condiciones nefastas para el país que dejó Moreno: desinstitucionalización, quiebre de la economía, destrucción de fuerzas productivas. Es que es increíble lo que hicieron. Y ahora inseguridad, violencia, narcotráfico y mafias incrustadas en aparatos de Estado. Bueno, volvamos a nuestro Allende. Allende se topó con una democracia que no admitía la posibilidad de una fuerza distinta a las tradicionales. Porque incluso está diciéndoles, no queremos la revolución armada, no, queremos hacerlo pacíficamente con su institucionalidad. Bueno, no le dejaron ni eso. Desde el primer día se opusieron a que progrese el proyecto socialista, y como ya no había otras posibilidades, finalmente acudieron a los cuarteles, los grupos de poder económico, grandes empresarios, grandes terratenientes, acudieron a los militares, y los militares dieron ese golpe. Un golpe, pero es que es horroroso. La gente hoy tal vez no dimensione lo que nosotros vivimos, ¿no? Vivimos esa época. Y bueno, es que no entra lo que hicieron esos militares con las torturas, con las desapariciones de personas, con el asesinato a niños, ancianos, mujeres, hombres. Capacitadas. Bueno, es que no entra, voy a utilizar una frase, no entra ni en el horror del pensamiento humano. Entró en la cabeza de estos criminales que dieron el golpe y que le siguieron. Yo digo, vale la pena, o sea, en esa lógica. Por eso yo creo que hay que pensar realmente en qué tipo de democracia, cómo construirla, porque de todas maneras tienes ahora lógicas, de alguna manera se han modernizado estos aparatos terroristas en el mundo y en América Latina y en el Ecuador. Hoy la CIA tiene millón de mecanismos para entrar aquí, financia hasta universidades, tiene dirigentes hasta socialistas. Sí. Me acuerdo del señor, ¿cómo se llama? Del Juan Cincielo, que decía, que había dicho, no, nunca me constó, que el Partido Conservador llega a tener hasta un dirigente socialista en la CFS. Bueno, o sea, cómo han ido trastocando cosas. Aquí tienes aparatos. Además juegan con la democracia, participación ciudadana, una cantidad de cosas, financian partidos de derecha. O sea, obviamente tiene una incidencia brutal en el ejército y la policía, a pesar de, porque además se entiende que inclusive dentro de la policía y el ejército está el narcotráfico, o sea, presente en estos países, ¿no? Que realmente es un mecanismo de acumulación hoy del gran capital en el mundo. Es posible seguir creyendo que a través de la democracia esta formal que tenemos en el país, podemos llegar al poder y podemos cambiar las estructuras, o hay que volver a la lucha armada. O sea, yo creo que un poco es el dilema porque además han ido destrozando todo y no les importa nada, inclusive matar a sus propios instrumenticos. Hay un Villavicencio que lo utilizaron para determinadas cosas, no tienen ningún escrúpulo en matarlo posteriormente, ¿no? Y bueno, con todo y eso, tenemos la vía de la democracia y tenemos la vía del constitucionalismo y las instituciones existentes, que además en parte vienen de la Constitución del 2008, una constitución la más progresista en la historia nacional, pese a quien le pese y digan lo que digan. Esto es demostrable académica y políticamente. La constitución más avanzada, la del 2008. Entonces tenemos una institucionalidad posible, solo que el camino es más difícil siempre. Una presidencia dura en el Ecuador 4 años, no como duraba en Chile 6 años. Allende lo interrumpen sin siquiera cumplir los 3 años, pero prácticamente a los 3 años. Pues el Ecuador en 4 años, difícil, pero ir conquistando la democracia paso a paso, de una manera todavía evolutiva, nos permite confiar en que sí es posible, contando con gobiernos
que respondan a ese sector social progresista que es el que hace las demandas, en el que están incluidos trabajadores, profesionales, indígenas, están incluidos campesinos, están incluidas clases medias. Bueno, es ese sector. Entonces sí es posible responder a ellos. El dilema de si la lucha armada es hoy visible, esa sí está muy claro. No se la ve. No estamos en las condiciones de la década de los 60 que podía haber surgido, a tal punto que los grupos guerrilleros más fuertes que ha tenido América Latina, que son los colombianos, están pasando a la paz. Y se ven los mecanismos de fortalecimiento de la democracia. Ahora, como siempre en historia ocurre, quién sabe si después de 10 años, 20 años, 50 años, los propios límites que establezcan los grupos de poder conlleven a cambios inesperados y que capaz que se crean condiciones en el futuro que sobrepasarán nuestra propia existencia, pues, seguramente, bueno, quién sabe en el futuro qué pase, pero en este momento sí es la democracia una opción de poder y de avance. Y además, sobre una base que no hemos topado todavía, sobre la base de construcción de una economía social, porque ¿qué pretendió Allende? A su época, la interpretación teórica marxista-leninista y la vida que tuvieron tanto la Unión Soviética como China y como Cuba, se creyó que el socialismo era, en definitiva, al final de cuentas, estatizar todos los medios de producción. Bueno, ese socialismo cayó en los 90. Entonces nos ha dejado una lección. Las vías para el socialismo están más abiertas en el plano económico. Por eso China, que está caminando seriamente al socialismo, utiliza todavía la propiedad privada y utiliza los mecanismos de mercado porque permiten apoyar ciertamente el control central que está guiando la construcción del socialismo. Bueno, el capitalismo es al revés, ¿no? Si podemos admitir incluso a los socialistas siempre que nosotros manejemos el poder central y conduzcamos que el capitalismo nunca cambie. Pero las condiciones se han alterado en el mundo. Hoy tenemos perspectiva de construir una economía social. ¿Y en qué consiste eso? Que nos den educación gratis a toda la población, salud gratis a toda la población, seguridad social a toda la población. Esto ya lo hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no podemos hacer aquí? Claro que hay cómo. Y Canadá lo hizo. Claro que podemos hacer aquí. ¿Que eso es un paso al socialismo? ¿Que eso es socialismo? Bueno, el que quiera creerlo, que lo crea. Pero sí es evidente que sobre esas bases podemos ir creando mejores condiciones democráticamente para ir construyendo una nueva sociedad. Lo que estamos muy claros en América Latina es que hay que superar a toda costa este neoliberalismo que está haciéndonos que se destruya la convivencia social y que se afecten las condiciones de vida y de trabajo de la población. Esto sí estamos muy claros. Neoliberalismo, fuera. Y entonces, ¿qué podemos construir? Una economía social que nos garantice mejor la vida y después, pues, ya veremos cómo la democracia podemos utilizarla como un mecanismo de construcción de una nueva sociedad. Pero estos son ya proyectos teóricos de más largo plazo, pero en el momento, a 50 años de Allende, si algo nos dejó Allende, es la certeza de que, en efecto, hoy, ante condiciones históricas distintas a las que tuvo Allende, ante condiciones históricas que permiten dar pasos adelante en la construcción de economías sociales, hoy la tesis de Allende tiene absoluto vigor. Vía pacífica al socialismo, claro, ahora las condiciones históricas han mejorado para eso y por ello la reivindicación de Allende como un verdadero persona que intuyó de alguna manera que esta podía ser una vía hacia futuro. Ese es su legado. Y su legado de los grandes logros sociales que ocurrieron en su época, ¿no? Con mejoramiento de educación, de salarios, de salubridad, de medicina, de seguridad social. Claro que eso hubo. Todo ello fue destruido por la dictadura de Pinochet, que fue sostenida por la gran burguesía chilena, los grandes medios de comunicación y clases medias altas que siempre se vinculan a ese tipo de poder, pero que fue horrorosa para los sectores populares y particularmente para las izquierdas, con semejantes crímenes cometidos. Bien, yo creo que ha sido importante, interesante esta discusión, este debate con Jaime Paz. Juanito, perdón, con Juan Paz, con Juanito, ya le cambié de nombre, Juanito.
Yo creo que es posible ampliar la democracia, yo estoy de acuerdo que es posible, pero claro, la democracia no solamente es votar, no es participar, Claro, es meterse, es es luchar, involucrarse, y es generar mejoras económicas, educación, salud. Yo creo que tenemos que ampliar, de todas maneras tenemos una sola opción este rato, felizmente, que es la compañera Luisa. Capaz que hay errores, vacíos, pero hay que seguir peleando, apuntando hacia eso, porque yo sí creo que hay que derrotar el terrorismo político del neoliberalismo. Las propuestas que de este tipo no va son terroristas de madre, ¿no? O sea, liquidar la educación, la salud, el seguro social, es un terrorismo brutal, aparte de lo que ya han venido construyendo y haciendo en este país con el tema de seguridad. Este es un país que no tiene muchas salidas, pero que hay que ayudar a apuntar, que por lo menos la compañera gane, la compañera Luisa, y apuntar a desarrollar esta democracia. Además, hay una limitación. Este gobierno es apenas 1 año y medio. Esto dice, así es, 1 año y medio. vamos a ver qué pasa. Las esperanzas son las que, ojalá se cumplan las esperanzas de nuestra población, de los que sí ansiamos de un país distinto, y sobre todo superar el neoliberalismo que Tenemos haciendo derecho, ruinas en América Latina. tenemos derecho a vivir en otras condiciones de vida. Le agradezco, Juanito. Esperemos que no se nos vaya, que nos siga aquí acompañando. Bueno, Y vamos a seguir peleando porque este es y un país. recordamos estos pues 50 años de la vida de Allende y de ese legado histórico de la posibilidad de construir una nueva sociedad por vía pacífica. Y crear más El Allende, horror que es el del golpe objetivo. del 11 de septiembre Es un maestro. no se borra, pero como son las cosas. Pero en la historia del mundo y de América Latina, la figura de Allende es hoy un legado histórico para la humanidad. Y la de los criminales es el ostracismo y el horror que nunca se debería recordar. Además de recordar que también nuestra prensa formal, oficial, es parte de este terrorismo de Estado. Ni una sola noticia sobre los 50 años del asesinato al compañero Salvador Allende. Y si alguien dice cosas muy fácilmente, sueltos de lengua, que el socialismo en otros lados está quebrado y que no sé qué, pero también es producto de 50 años, 60 años de acoso de países como Cuba, ¿no? O sea, yo creo que realmente hay que seguir peleando. Yo creo que tenemos necesidad de seguir soñando y creyendo que es posible un mundo diferente para nuestros pueblos. Un abrazo, Juanito, un abrazo, compañeros y amigos.